Buenos días, estimado profesor, compañeros y compañeras. En este video se expondrá acerca de la hipertensión renovascular y su relación con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nuestro grupo está conformado por Alexandra Astudillo, Giselle Bravo, Anaís Marín y Fernanda Pou, quienes presentaremos el caso clínico para posteriormente desarrollar 5 preguntas del tema. A continuación, se nos presenta al señor Juan Gómez, que es un socio de 58 años en una empresa de bienes raíces. Se menciona que con los años las presiones del trabajo han cobrado su precio. El señor Gómez ha fumado 2 paquetes de cigarrillos con filtro al día durante 40 años. Intenta vigilar su dieta, pero los almuerzos de negocios requeridos y las horas de cócteles lo han llevado a alcanzar 96 kilos con una estatura de 1 metro con 76 centímetros. Recientemente se separó de su esposa de 35 años y está saliendo con una mujer mucho más joven, pero de repente, dándose cuenta de lo mal que se había puesto, hizo una cita para un examen físico. En el consultorio de su médico, la presión arterial del señor Gómez era 180 con 125. El médico escuchó un soplo abdominal continuo y debido al aumento de la presión arterial y el soplo, el médico le tomó una muestra de sangre venosa para determinar los niveles de renina en el plasma. Después de recibir los resultados, el médico ordenó una prueba adicional llamada renina diferencial de la vena renal. La actividad de la renina plasmática del señor Gómez fue de 10 nanogramos por mililitros por hora. La diferencia en el valor de la renina de la vena renal de izquierda a derecha fue 1.6. Los resultados de la prueba fueron consistentes con la estenosis de la arteria renal izquierda. Juan tenía programada una arteriografía renal que mostró una oclusión del 80% de la arteria renal izquierda como resultado de una enfermedad aterosclerótica severa. Se realizó una angioplastía con balón inmediatamente para despejar la oclusión. Se esperaba que la presión arterial del señor Gómez volviera a la normalidad después del procedimiento. Se le ordenó dejar de fumar, seguir una dieta baja en grasas, hacer ejercicio regularmente y someterse a exámenes físicos periódicos. La pregunta 1 dice, ¿cómo la oclusión de la arteria renal izquierda del señor Gómez condujo a un aumento en la actividad de la renina plasmática? ¿Cómo el aumento en la actividad de la renina plasmática causó una elevación en la presión arterial del señor Gómez? Pues bien, la arteria renal izquierda lleva sangre proveniente desde el corazón hacia los riñones, quienes a través de sus las yuxtaglomerulares secretan renina, que a grandes rasgos se encargan de aumentar la presión arterial. La presión arterial es la medición de la fuerza en un vaso sanguíneo. Por lo tanto, cuando se ocluye la arteria renal izquierda, se genera un menor volumen sanguíneo, hipovolemia, y podemos asumir que la fuerza ejercida en las paredes del vaso disminuirá, descendiendo la presión arterial. Aquí es donde aparece la principal vía de este sistema, donde las células yuxtaglomerulares del riñón secretan renina, que unido al angiotensinógeno, secretado por el hígado, forman angiotensina 1, que a través de la enzima convertidora de angiotensina, liberada por tejidos pulmonares, forman angiotensina 2, que unido a receptores AT1, que son encontrados en glándulas suprarrenales, músculo liso vascular del riñón y del corazón, generan vasoconstricción, una mayor secreción de aldosterona y por lo tanto reabsorción de agua, lo que finalmente va a terminar en un aumento de la presión arterial. Sin embargo, en esta patología, al estar ocluida la arteria, el volumen sanguíneo no aumenta y los riñones secretan renina sin parar, intentando solucionar la situación, pero a su vez generan hipertensión. Para finalizar con la pregunta, existen otros tipos de angiotensina, como la 3 y la 4, que siguen la vía principal. Pero encontramos los receptores AT2, que están principalmente en tejidos fetales y producen angiogénesis o la creación de nuevos vasos sanguíneos que también pueden regular la apoptosis, y entre ambos aumentan la producción del óxido nítrico, que es un vasodilatante. Los receptores AT2 pueden ser bloqueados por angiotensina 1,7, que es generada a partir de la ECA2. La angiotensina 1,7 tiene un efecto natriurético, por lo tanto excreta sodio, y este sistema que mencionamos anteriormente, AT1, es bloqueado. Por lo tanto, la angiotensina 1,7 funciona como un regulador de la vía principal al ser un vasodilatante. La pregunta número 2 nos dice, la medición diferencial de la renina de la vena renal implica determinar el nivel de renina en la sangre venosa de cada riñón. En personas sanas, este nivel de renina en cada riñón es aproximadamente el mismo. Por lo tanto, la proporción de renina izquierda a derecha es 1. En el señor Gómez, esta proporción se elevó a 1.6. Aunque no es aparente, la elevación de la relación en realidad tenía dos componentes. 1. La renina de la vena renal izquierda aumentó y 2. Su renina de la vena renal derecha disminuyó.
¿Por qué aumentó la secreción de renina en el riñón izquierdo y disminuyó en el riñón derecho? Esto se debe a que el paciente presenta una enfermedad aterosclerótica severa, lo cual consiste en la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias en las paredes de la arteria, en este caso del riñón izquierdo, lo que lleva a restringir el flujo sanguíneo a este. El riñón izquierdo, en presencia de la baja perfusión, va a empezar a necesitar aldosterona, ya que presiente una baja presión arterial, lo que llevará al aumento de renina en el riñón izquierdo, generando así que los niveles de renina en este sean mayores que en el riñón derecho. Por otro lado, el paciente presentó estenosis de la arteria renal, lo cual refiere un estrechamiento de la arteria que transporta sangre al riñón. La reducción del flujo sanguíneo hacia el riñón a causa de este padecimiento provocará un aumento de la presión arterial, lo que llevará, en el caso del riñón derecho, a no secretar una mayor cantidad de renina debido a que la presión arterial es alta y no necesitará aldosterona. El soplo abdominal fue causado por el flujo sanguíneo turbulento a través de la arteria renal izquierda estenosa, estrecha. ¿Por qué el estrechamiento de la arteria hizo que el flujo sanguíneo renal se volviera turbulento? Primero, se debe entender que se da un flujo sanguíneo turbulento cuando aparecen irregularidades en un vaso sanguíneo y se desorganiza la corriente laminar. Y al ser un flujo turbulento no se mantiene el perfil parabólico, por lo que se consume mayor energía o presión para impulsar la sangre en sentido radial y axial. Este flujo se acompaña en ocasiones con vibraciones audibles denominadas soplos, como se presenta en el caso del señor Juan Gómez. Otro punto que se debe tomar en cuenta es el número de Reynolds, el cual es un valor para predecir si el flujo sanguíneo será laminar o turbulento, donde toma en cuenta el diámetro del vaso, la velocidad media del flujo y la viscosidad de la sangre. Entonces, el estrechamiento de la arteria causa el flujo sanguíneo turbulento, ya que si nos guiamos por la ecuación del número de Reynolds, donde involucra el radio, debería disminuir el flujo, pero es más potente la interferencia que tiene la velocidad del flujo y por lo que la velocidad aumenta mientras vaya disminuyendo el diámetro de la arteria. Pregunta número 4. Si la angioplastía con balón no tuviera éxito, el señor Gómez sería tratado con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo, captopril. ¿Cuál es la razón para usar inhibidores de la ECA para tratar la hipertensión causada por la estenosis de la arteria renal? Primero vamos a definir angioplastía con balón como un procedimiento que abre las arterias estrechadas utilizando un tubo largo y delgado denominado catéter que llevará un balón en la punta y este se va a inflar en la parte que se encuentra en la obstrucción para poder abrir las arterias. Como no tuvo éxito, se va a reemplazar por un IECA que va a inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, o sea ECA, la cual se encarga de catalizar la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 en los pulmones y riñones precisamente. Entonces, este inhibidor va a interrumpir la producción de angiotensina 2 y todas sus funciones fisiológicas, logrando con esto bloquear un ciclo importante en la hipertensión que se encuentra caracterizado por un estrechamiento de los vasos sanguíneos y una alza relevante de la presión arterial. Pregunta número 5. Considerando la actual pandemia COVID-19 ocasionada por SARS-CoV-2, explique, ¿por qué se pensó inicialmente que el tratamiento con inhibidores de ECA o antagonistas de angiotensina 2 podrían facilitar la infección en los pacientes que recibían este tipo de tratamiento farmacológico? Es relevante mencionar primero que los cuadros clínicos más severos de la infección generadas por SARS-CoV-2 se ven agravados en pacientes como Juan Gómez que presentan alteraciones cardiovasculares y por ende tienen que optar por un tratamiento con fármacos antihipertensivos y estos son IECA o ARA2, los cuales se asociaron como un factor de riesgo adicional de gravedad por usuarios hipertensos e infectados por SARS-CoV-2. Esto ocurrió porque se especulaba que al administrar estos fármacos iba a ocurrir un aumento en la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, ECA2. Esta es un receptor funcional en la célula para la proteína espiga de SARS-CoV-2, por lo tanto, iba a existir un mayor ingreso, mayor infectividad y mayor gravedad en los daños producidos en este tipo de pacientes. Estas son las referencias que utilizamos para realizar este trabajo. Quedamos atentos a sus consultas.